Buenos días, profe. Sí, Bien, profe, buenos días. Vamos a, vamos a ver en qué problema estábamos viendo. ¿En qué ejemplo nos quedamos? íbamos a empezar uno. Bueno, estábamos empezando uno. ¿Cuál era? ¿Qué número era? Por eso les voy diciendo el número Punto 46. para que ya con el número ya sepamos qué problema era. El ¿46? Sí, profe. Bueno, pues vamos a ver. Dice el problema 5.46. Entonces nos dice la figura 5.30 muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar material a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide y que flota con 8 pies sumergidos. Determine el ancho mínimo que garantiza su estabilidad en el agua de mar. Esto es lo que dice, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que entonces esta parte de aquí no la conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos el centro de gravedad, que si nosotros vemos y ese G pues es igual a 12 pies que ellos nos están diciendo. De todos modos, nosotros podemos ver que esto tiene 24 pies. 24 pies, ¿no? Después, si nosotros vemos la parte que dice que está hundida, ¿verdad? Que son 8 pies. Esta es L de 8 pies. Igual, ¿verdad? Nosotros el centro de flotabilidad que se ve, que pues si nos dice que está hundida 8 pies, pues entonces también podríamos saber, ¿verdad? ¿Cuánto es? Este es 4 pies. Entonces ya ahí tendríamos eso, ¿eh? Tendríamos nosotros
el peso y la fuerza de flotación. ¿Verdad? Y si nosotros cortamos ahí donde tenemos la línea de flotación, ¿verdad? Si cortamos, pues entonces dijimos que tendríamos, ¿verdad? Ahora un rectángulo, pero en posición horizontal. Entonces vemos que esto tiene 80 pies. Y pues esto que está aquí viene siendo esta parte, esta parte, esta parte. Que no la conocemos, ¿ya? Esto que no lo conocemos. Bueno, entonces, pues ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos estos datos. Ya tenemos YSG de 12 pies. Ya tenemos YSB de 4 pies. ¿Ya? Entonces nos dice una barcaza fluvial utilizada para transportar material a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se ubica en su centroide. Ahí está, ¿verdad? Centroide. Y que está flotando con 8 pies sumergidos. Estos 8 pies que están aquí. Determinar el ancho mínimo que garantizaría que su estabilidad en agua de mar. O sea, esta parte, ¿no? El ancho de la barcaza. Bueno, entonces, eso ya tenemos. Y ahí va, nosotros sabemos que la fuerza, ¿verdad? Que tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Todo lo que va para arriba es positivo. Entonces tenemos la fuerza de flotación menos el peso. Y esto es 0. De aquí tendríamos nosotros que la fuerza de flotación es igual a el peso. ¿Ya? Entonces, pues nosotros sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, el peso específico del fluido, pues nos dice que es agua de mar. 64 libras sobre pie cúbico. El volumen desplazado, pues es igual a el área desplazada, en este caso multiplicado por lo largo de la barcaza. Y el área desplazada, pues es esta parte que está aquí hundida. Y no la puedo calcular porque no sé cuánto vale esto. No sé cuánto vale esto. Pues no puedo calcular ese volumen desplazado. Entonces, pues hasta ahí tendríamos nosotros esos datos, ¿verdad? Después de ahí, ¿qué tendríamos nosotros? ¿Cómo podremos nosotros resolver, no? Empezar a resolver esto. Pues entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos una condición que nos dice que la barcaza, ¿verdad? O la barcaza, pues debemos de encontrar o determinar el ancho mínimo que garantizaría que su estabilidad en agua de mar. Entonces, para garantizar la estabilidad de cualquier objeto, ¿ya? Nosotros tenemos que ver que la altura al metacentro tiene que ser mayor que la
altura al centro de gravedad. ¿Ya? Con eso nosotros estaríamos garantizando que la barcaza va a ser estable. Bueno, entonces no puedo buscar por aquí. Entonces ahora vamos de este otro lado. ¿Ya? Vamos a ver qué encontramos de este lado. Entonces nosotros sabemos que para calcular YMC, esto es igual a YCB más la distancia MB. Entonces, esto de aquí ya lo conozco. Pero el valor de MB no lo conozco. ¿Ya? Otra de las cosas. Me dice que encuentre el ancho mínimo. Entonces, para que yo tenga este ancho mínimo, esta altura al beta centro tiene que ser mayor o igual al centro de gravedad. ¿Ya? Esa otra condición. Entonces, de aquí nosotros tenemos, ¿ya?, que la distancia MB pues va a ser igual a YMC menos YCB. Y entonces nosotros tenemos esto que ellos nos están diciendo con palabras, nosotros lo marcamos aquí. ¿Tá? Entonces puedo decir que YMC pues puede ser mayor o igual a YCG para las condiciones que me están diciendo. Entonces, yo puedo decir que YMC pues va a ser igual a YCG. Y entonces, pues ya puedo decir que la altura MB pues va a ser igual a YCG menos YCB. Entonces, tenemos que esta altura MD es YCG, que son 12 pies, menos YCB, que es 4 pies. Entonces, esto nos da de 8 pies. Entonces, ya está. Ya tengo este dato. Ahora, nosotros tenemos esta figura en la superficie del fluido. ¿Verdad? Esa figura es la que tenemos. Entonces, pues nosotros sabemos que para calcular el momento mínimo de inercia de esta figura, ¿verdad?, es igual a la base por la altura al cubo entre 12. ¿Verdad? Que nosotros, pues vemos los datos que tenemos. Entonces diríamos que esto es igual a la base, que es L, por la altura, que es D, al cubo entre 12. Y entonces nosotros sabemos que la distancia MB es igual al momento mínimo de inercia entre el volumen desplazado. Que ya me quedó aquí. El volumen desplazado, pues dijimos que no teníamos cómo calcularlo, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el volumen desplazado, ¿verdad?, pues también tendríamos esta parte que está aquí unida. Entonces, ese volumen desplazado sería esta D
que no conozco, ¿ah? Multiplicado por L, la parte que está hundida, que sí la conozco, y multiplicado por lo largo de la barcaza. Ese sería el volumen desplazado. ¿Ah? Entonces, si nosotros de aquí, con esto que tenemos, lo sustituimos, pues a lo mejor podemos encontrar cuánto es el valor de D, que es el ancho de la barcaza. Entonces, vamos al otro pizarrón para ya no encimarle más ahí, ¿verdad? Ya tenemos eso que analizamos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al otro pizarrón, lo terminamos y si alguien necesita algo, pues ahí está en el pizarrón, ¿verdad? Entonces, ya tenemos todo eso, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros podríamos decir que MB, la distancia MB, es igual al momento de inercia. ¿Y qué es el momento de inercia? Es L por D al cubo entre 12. Dividido entre el volumen desplazado. Que el volumen desplazado es D por L, que está hundida, y por la longitud de la barcaza. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros diríamos que esa distancia MB es igual a, aquí le pondríamos el 1 para hacer extremos por extremos, y nos quedaría L por D cúbica, ¿ya? Entre 12 por D por L y por L. Así nos quedaría. Entonces, de aquí va, nosotros vemos que la distancia MD la conozco, que es de 8. Después, pues aquí puedo ver que esta L con esta L se va. Aquí también puedo ver que esta D con una de aquí se va. Y que entonces nos quedaría D cuadrada entre 12 por L, que está aquí. Y entonces ya verá, esta L la conozco porque ellos me dijeron que estaba hundida 8 pies. Esta L desde el principio la conozco. Son 8 pies. Entonces de aquí despejamos, ¿verdad? Y entonces D será igual a la raíz cuadrada de 8 por 12 y por 8. Entonces ya puedo saber cuánto es el ancho mínimo requerido para esa barcaza para que sea estable. ¿Cuánto nos da? 27.71. 27.71 pies. Entonces, ese es el ancho mínimo que necesitamos ponerle a esa barcaza. Ya de ahí, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Pues ponle los 30 pies de ancho y con eso la barcaza va a ser perfectamente estable. Entonces, pues eso es lo que nos quedaría de resultado de ese ejemplo. Entonces, ¿cuál fue lo importante? Pues el dato del problema, que nos dijo
el ancho mínimo requerido para que la barcaza sea estable. Entonces nosotros sabemos que las cosas son estables si la altura al metacentro es mayor o prácticamente igual que el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, tomando ese dato, pues nosotros ya se pudo hacer el planteamiento y encontrar el ancho mínimo. Les vuelvo a decir, ya si fuera esto un problema real, pues ya nosotros le diríamos, mira, con esos 27.7, pues la barcaza va a ser estable, pero ponle los 30 pies y con eso no hay ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. ¿Cree que pueda volver a explicar la condición para YMC igual a YC? A ver. O sea, por eso hicimos, ¿verdad? Siempre vamos, bueno, realmente, yo siempre voy haciendo dibujos, porque los dibujos siempre me van a ayudar a resolver y muchas cosas, muchas. Entonces tenemos esta, ¿verdad? Donde tenemos los 24 pies y no sabemos esto. Nosotros trazamos nuestras diagonales y acuérdense que el centroide en los cuerpos sólidos es el centro de gravedad. Entonces, aquí encontramos el centro de gravedad. Si este mide 24, pues es 12, porque es H sobre 2. ¿Ya? Ya está aquí. Ahora hice el otro de flotabilidad. Ellos nos dijeron que estaba hundido 8 pies. Entonces, el centro de flotabilidad también es la altura entre 2 y 4 pies. La sumatoria de fuerzas verticales, 0. Pues entonces aquí está mi diagrama de flotabilidad. Fuerza de flotación y peso. No tengo el dato del peso, porque luego, si yo tuviera el dato del peso, pues entonces de ahí podría despejar el volumen desplazado. Pero no tengo cuánto pesa la barcaza. Entonces sabemos que la fuerza de flotación es peso específico por volumen desplazado. Y van a poner la barcaza en agua de mar. Ahí está. El volumen desplazado es el área desplazada, esta parte que está aquí hundida. ¿Verdad? Multiplicado por lo largo que tiene la barcaza, 80 pies. Pero el área desplazada, ¿verdad? Aquí la tenemos. Sería el ancho por la parte hundida. No lo conozco. Este sí lo conozco, este también. Entonces no puedo calcular el área desplazada. Pero entonces nosotros sabemos que para las condiciones de estabilidad, la altura del metacentro tiene que ser mayor o igual que la altura al centro de gravedad. ¿Ya? Si esto cambia, ya nosotros, ya los problemas que hemos estado resolviendo. Si esto no cumple con esto, entonces no va a ser estable. No va a ser estable. Y por eso les digo, nosotros pues siempre debemos de tener presente qué nos dice el problema. ¿Verdad? ¿Qué nos dice para entonces nosotros de ahí sacar datos? Nos dice, ¿verdad? La figura 5.30 muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar material a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide. Aquí está. El centroide, ahí está. Y que flota con 8 pies. Aquí están los 8 pies. Con 8 pies sumergidos. Determine el ancho mínimo de esta condición. El ancho mínimo que garantice su estabilidad en agua de mar. Entonces, yo sé que las cosas son estables cuando se cumple esta condición. Entonces, ya. Porque no tengo más
por este camino, por esto de aquí, no tengo más a dónde ir. Entonces, yo sé que la altura metacentro es igual a la altura del centro de flotabilidad más la distancia MB, que ya hemos, cuando vimos la parte de la teoría, pues ahí explicamos todo esto. Y que ya los ejemplos que llevamos hechos, hemos estado haciendo por esto. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar este valor, que sería igual a YMC menos YSB. Pero estamos con esta condición. Entonces, la altura al metacentro es igual al centro de gravedad. Y aquí tomamos ese dato y encontramos la altura, distancia MB. Después nosotros sabemos que MB es igual al momento mínimo de inercia del movimiento desplazado. El momento mínimo de inercia, que es la figura que siempre nos queda en la superficie de corte, pues es esta. Conozco la longitud, pero otra vez no conozco ese ancho, esa distancia. Entonces, esta es la ecuación. Me queda esto con mis datos que yo tengo. Este es el volumen desplazado. No sé cuánto es esto. Sí sé cuánto está hundido. Y sí sé cuánto es lo largo de la barcaza. Y entonces ya con esto, este dato del volumen desplazado, este dato del momento de inercia, lo sustituimos aquí, porque yo ya sé cuánto vale esto. Que fue lo que hicimos del otro lado. Y entonces ya sé que la barcaza como mínimo tiene que tener 27.71 pies. Con eso la barcaza va a ser estable. Pero, pues si nosotros le damos los 30 pies, pues va a estar perfectamente. ¿Sale? Yo tengo, ¿Algo más? sí, yo tengo otra pregunta, profe. Sí. En problemas así donde normalmente en la vista superior, digamos, tenemos un rectángulo, normalmente, o casi siempre vamos a tomar el lado más largo como la base para sacar el momento de inercia. Digo, porque también se puede tomar, digamos, como la base y la altura como 80 en este problema, ¿no? Pero casi siempre se va a tomarle el lado más largo para... Pues esto de aquí, esto, como les dije, ¿no? Eso nos lo tiene que dar la figura. O sea, en la parte, la vista superior, ¿no? La vista superior. Se supone que ese problema, esta es lo que ellos nos están dando. Entonces, si nosotros aquí, ¿no? Aquí donde está la línea de flotación, quitáramos esta parte, pues entonces nosotros vemos. Y ya nosotros vemos que el momento de inercia mínimo nos indica que nosotros debemos de tomar la distancia de estos dos lados, la mínima para elevarlo al cubo. Porque si yo aquí le pongo los 80 al cubo, entonces me voy al momento de inercia máximo. Entonces, siempre que sea un cubo y que yo no vaya en orden en los dibujos, pues a lo mejor los dibujo también así. Pues a lo mejor le pongo aquí los datos al revés. Si hago eso y calculo esto, ya va a estar mal. Entonces, por eso nos dijeron momento de inercia mínimo. Y si nosotros aquí le cambiamos los datos, el lado más largo lo llevamos al cubo, entonces ya nos va a dar otro momento. Otro momento que no es el que nosotros necesitamos. Y así va. ¿Qué figura tengo? ¿Qué figuras tengo? Porque ahorita hemos estado resolviendo problemas que pues nada más nos ha estado mandando a una sola figura, ¿no? Pero nosotros vemos que, pues que no. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a resolver, ¿no? Este otro.
de otra barcaza. Y entonces ahora vean la forma que tiene la barcaza. Ya no es un rectángulo, ¿no? O un cuadrado como este. No, ahora miren. Entonces sí, nosotros por eso, pues cuánto estuvimos estudiando las compuertas. Y en las compuertas estuvimos descomponiendo todo esto. Y en las compuertas estuvimos encontrando el centroide de cada figura para que al final tener el centroide de toda la figura. Ahorita nosotros nos acaban de decir que el centroide es el centro de gravedad. Entonces, ahorita hemos estado resolviendo esto, ¿no? Así que, bueno, son todo eso que nos están dando. Pero vemos que no, ahí vienen otras cosas, ¿no? Ahí vienen otras figuras, ¿no? Entonces, no viene ¿no? Por ejemplo, pues nosotros vemos que si esto dice que se va a poner en un líquido, entonces ya nosotros vemos que esto de aquí ya no es el triángulo. Ya no, porque aquí va a cortar. Entonces, por eso nosotros, ¿cuánto estudiamos todas estas compuertas? Para poder tener esas figuras. Esas figuras. Aquí nos dijeron, ¿verdad? El momento de inercia mínimo. Entonces me fijo en esto. Que este lado, esto que vaya a poner aquí, sea el de menor distancia. Para que tenga ese momento de inercia. ¿Vale? Bueno. ¿Algo más? ¿No? Vamos entonces rápido. Vamos con el problema 5.54. 5.54. Entonces, tenemos, ¿verdad? El problema dice 5, aquí está. Problema 5.54. Dice, un diseño propuesto para una parte de un dique es como una pared, ¿verdad? Consta de un sólido rectangular que pesa 38.40 libras y tiene dimensiones de 8 pies por 4 pies por 2 pies. Por eso les digo, nosotros debemos de tener cuidado con todas esas medidas, ¿ya? El lado de 8 pies debe ser vertical. Flotará este objeto de manera estable en agua de mar también, ¿no? ¿En qué fluido lo van a poner? ¿Qué fluido? Entonces, ya para no, pues no equivocarme, pues puedo hacer un dibujo de lo que me están diciendo. Puedo hacer esto que es lo que me están diciendo.
¿Ah? Entonces, dice que este tiene 4 pies. Que de este otro lado tiene 2 pies. O 2 pies aquí y 4 pies acá. No importa. ¿Ah? Pero si yo sigo como me están diciendo, ¿ah? Como me están diciendo, así debe de ser. ¿Ah? Un sólido rectángulo que pesa 38.4 libras. Si es 38 o 3.800. Yo ya no le veo. 1840. 1840. Ah, 3.840 libras. Con dimensiones en pies de 8 por 4 por 2. Y luego nos dice, el lado de 8 pies ha de ser vertical. Entonces, 8 pies vertical. ¿Ya? Así, ¿verdad? Entonces, se supone que con estos bloques van a ser una pared, un dique, para separar, ¿verdad? Separar algo ahí en el mar. Entonces, ya es como si lo pusieran así. Ahí está el agua. Entonces, ya, si nosotros, aquí está, ¿no? Es como si cortáramos, quitáramos eso que estamos viendo. Ese rectángulo. Esa es la vista, ¿verdad? Este mismo rectángulo va a seguir quedando aquí, quedando aquí, quedando aquí, a donde esté la línea de flotación. Esa misma figura va a quedar aquí. Claro, nosotros vemos que si esto tuviera otra forma, pues entonces ya cambia, ¿no? Que dijéramos que esto fuera como una pirámide. Entonces, la pirámide estaría terminando en punta. Pero cuando corta el agua, ya esa punta ya no es. Ya es que quedó ahí. ¿Qué quedó ahí? Eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. ¿Verdad? Y como les digo, si nosotros vamos haciendo los dibujos, pues no me voy a equivocar. ¿Verdad? Bueno, entonces, esta sería más o menos así el isométrico. Entonces, ¿verdad? Nosotros tendríamos aquí, si nosotros vemos de la vista de frente aquí, ¿verdad? Entonces, pues tenemos este, ¿verdad? Si nosotros lo estamos viendo así, este tiene 4 pies y este tiene los 8 pies. ¿Verdad? Y para lo que estaba preguntando su compañero, si yo veo la vista de arriba, va a quedar así. Y entonces, ¿qué me conviene? ¿A dónde me conviene poner los 4 y a dónde los 2? ¿A dónde le voy a poner 4 pies y a dónde le voy a poner 2 pies? 12 de base. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que el momento de inercia de esto nos dice que es igual a la base por la altura al cubo entre 12. Entonces, me interesa más que la base sea mayor que la altura. Entonces, este 4. Y este 2. Y entonces, si yo estoy sacando esta vista así, pues sabes qué, que no, mira,
Este de aquí, si lo vas a sacar así, porque así es el momento mínimo de inercia, entonces este es 2 y este es 4. Vean cómo los dibujos me van diciendo. Yo necesito que este sea menor. Entonces, este debe de ser 2 y este debe de ser 4. Y entonces, si esta figura es esta que viene aquí, pues entonces este es 2 y este es 4. Bueno, entonces, de aquí, nosotros tenemos la parte de flotabilidad. Tenemos el peso y tenemos la fuerza de flotación. Ya hice la parte de arriba, ¿verdad? Entonces ahora voy a poner aquí abajo, que sería el mismo, nada más que pues ya aquí lo puse esto. Entonces ahora voy a poner este mismo para la parte de estabilidad. Entonces nosotros sabemos que si trazamos las diagonales, encontramos el centro de gravedad, porque es un sólido, ¿verdad? Y que después, pues nosotros tenemos esa parte que está hundida. Y que si ahora, mira, aquí le trazamos ya las diagonales, ahora encontramos el centro de flotabilidad. Y que siempre tomamos como eje de referencia la parte baja. Siempre. Entonces, este es YSB. La altura al centro de flotabilidad. Este es YCG, la altura al centro de gravedad. Y que, pues, no sabemos dónde se encuentra el metacentro. Entonces, sobre esta misma línea, voy a colocar aquí arriba el metacentro. No sé dónde está. Por eso lo voy a calcular, ¿ya? Y que entonces, esta es YC. Entonces, tengo el sólido, la flotabilidad, la estabilidad y siempre esa vista superior. Siempre, ¿ya? Bueno, entonces ya con esto, ya puedo empezar a resolver, ¿ya? Entonces dice, este objeto flotará de manera estable en agua de mar. Entonces empezamos aquí, ¿ya? Flotabilidad. Decimos que la sumatoria, ¿ya?, de fuerzas verticales es igual a 0. Que todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces tenemos la fuerza de flotabilidad menos el peso, igual a 0. La fuerza de flotabilidad es igual al peso. Nosotros sabemos que la fuerza de flotabilidad es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, nos dice que va a ser agua de mar. El peso específico del fluido es de 64 libras sobre pie cúbico. Este es el peso específico del agua de mar. Después, el volumen desplazado. El volumen desplazado es el área desplazada, la área, lo que está aquí, esta área está aquí hundida, multiplicado por la parte que está hundida. ¿Ya? Que nosotros a esta parte que está aquí, yo le he estado poniendo la letra L minúscula. Entonces, este es el volumen desplazado. Esta área desplazada, pues, si nosotros vemos esa área, es esta misma.
esta que está aquí abajo. Para este ejemplo, no va a ser siempre lo mismo. Pero para esta área que está aquí, es esta que tengo aquí. Entonces, de aquí yo puedo calcularla. El área que dice que es base por altura. Entonces, la base es 4. La altura es 2. 4 por 2, 8. 10 cuadrados. Entonces, este ya lo conozco. Pero no sé cuánto está hundido. Eso no lo sé. Después, de aquí, yo sé que ellos me dijeron que el peso de esto, ¿ya? El peso de esto es de 3,840 libras. Entonces tengo 3,840 libras. ¿Ya? Y que necesito saber esta de aquí para saber cuánto es esto. Porque para encontrar el actual metacentro necesito saber esto. Bueno, entonces de aquí yo ya tengo esta igualdad. Esto que está aquí. Entonces tenemos que la fuerza, el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Pero el volumen desplazado es el área desplazada por la parte que está hundida, y esto es igual al peso. Entonces, yo no sé cuánto está hundido. De aquí lo voy a despejar. Esto es igual a el peso entre el peso específico del fluido por el área desplazada, la área hundida, ¿ya? La parte que está abajo. Y que entonces esto sí ya lo puedo saber, ¿ya? Entonces tengo que esto es de 3,840 libras. Este es el peso específico, 64 libras sobre pie cúbico, multiplicado por 8 pies cuadrados. Entonces ya sé cuánto está hundido. ¿Cuánto nos da? 7.5. 7.5. 10. ¿Ya? Si mide 8, pues nada más 0.5, medio pie es lo que está afuera. Y todo lo demás está hundido. ¿Sale? Bueno, entonces ya con esta L, ya puedo saber cuánto es el centro de flotabilidad. ¿Por qué? Porque otra vez tengo un rectángulo. ¿Ah? Y para un rectángulo, el centroide es H sobre 2. ¿Ya? H sobre 2. Y que entonces ya puedo calcular todo eso de ahí. Bueno, vamos al otro pizarrón y ahorita, si necesitamos algo de aquí, pues ahí está. Bueno, entonces, ya nosotros podríamos calcular la altura del centro de gravedad. Ya podríamos decir que CG es igual a H, ¿verdad? Entre 2. Entonces, todo el sólido es de 8 pies. Entre 2, entonces este es 4 pies. También ya podemos calcular que se ve, en este caso es L sobre 2, y este es de 7.5 entre 2. Ya tengo cuánto es el valor de YSB, ¿vale? Después necesitamos conocer la altura al metacentro. Y esto es igual a YSB más la distancia MB. Y entonces nosotros sabemos que esa distancia MB
es igual al momento de inercia mínimo con respecto al volumen desplazado. Y entonces ya vimos que ese momento de inercia mínimo va a ser igual a la base, que son 4, multiplicado por la altura, que es 2, elevado al cubo y dividido entre 12. ¿Ah? Y que también ya puedo calcular ese volumen desplazado. Ese volumen desplazado dice que es el área desplazada multiplicada por la parte que está unida. Entonces, el volumen desplazado es el área desplazada, que ya la tengo, que son 8 pies, por la parte que está hundida, que son 7.5 pies. Entonces ya tengo el volumen desplazado. Entonces, ¿cuánto nos da la altura al centro de flotabilidad? 3.75. 3.75 pies. ¿Cuánto nos da el momento de inercia mínimo? 2.66. 2.66. ¿Cuánto nos da el volumen desplazado? 60. 60 pies. Y entonces, pues ya podemos calcular la distancia MD. ¿Ya? Esto es igual a YCB, que es 3.75 más todavía lo calculamos, ¿verdad? MB. Es lo que vamos a calcular, ¿no? MB es el momento de inercia, que es 2.66 entre el volumen desplazado, que es de 60. ¿Eso cuánto nos da? 0.0443. 443. Bien. Y entonces ya así podemos decir que YMC es igual a la altura de flotabilidad, que es de 3.75 más la distancia de 0.0443. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? 3.794. 794. 3.794 10. Y que entonces ya podemos saber si eso va a ser estable o no. Entonces tenemos YMC y YCG. Tenemos 3.794 pies y de YCG tenemos 4. Entonces, pues nosotros vemos que va a ser inestable. El centro de gravedad, la altura del centro de gravedad es mayor que la altura del metacentro. Entonces, cuando coloquen el primer bloque de estos, se ve azulado. Inestable. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si les faltó algo apuntar del otro pizarrón. Sí, profe, ¿le puede cambiar, por favor?
Listo. Gracias. ¿Ya quedó? Bueno, vamos entonces vamos con el que sigue. Vamos con el problema 5.55. 5.55. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Problema 5.55. Nos dice, se está diseñando una plataforma para soportar un equipo de control de la contaminación del agua, como se muestra en la figura 5.31. Aquí está. Figura 5.31. Esto es lo que nos están dando. Y dice, su base es de 36 pulgadas. Dice, en su base es de 36 pulgadas de ancho por 48 pulgadas de largo y 12 pulgadas de alto. El sistema completo pesa 130 libras y su centro de gravedad está a 34 pulgadas por encima de la superficie. Por encima de la superficie de la plataforma. El sistema propuesto será estable cuando flote en agua de mar. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces vemos que aquí tenemos las 36 pulgadas, las 48 pulgadas, las 12 pulgadas y que el centro de gravedad de aquí de la plataforma, de la base de la plataforma, hacia acá se encuentra a 34 pulgadas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, ¿no? Si esto, cuando lo pongan en agua de mar, va a ser estable. Bueno, entonces ustedes ahí tienen la vista, el isométrico, ¿verdad? Ahí tienen el isométrico. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Viéramos de frente, aquí está la plataforma, si nosotros viéramos aquí el frente para sacar nuestras vistas, ¿verdad? Entonces, si vemos eso, pues entonces así estaríamos viendo la vista de frente. ¿Verdad? Así estaríamos viendo esa vista de frente. Estaríamos viendo la base de aquí, esta parte de aquí y esta que se ve aquí. Así es que esta línea es esa que estamos marcando ahí. Entonces, nosotros vemos que pues aquí tendríamos aplicado el peso. Después, la fuerza de flotación. Nos dice que tiene 36 pulgadas. Y nos dice que
Esto tiene 12 pulgadas. Entonces, de ahí va, si nosotros ahora hacemos el mismo dibujo, entonces, pues, tendríamos, ¿no? La parte que está hundida. Ellos nos dan, o nos dicen, a dónde se encuentra el centro de gravedad. Voy a ponerlo por aquí. Nosotros ya vemos que esta es la parte que está hundida. Entonces, trazamos aquí. Y aquí se supone que sobre esta misma línea, aquí encontramos el centro de flotabilidad. Y que entonces, esta de aquí, esta es YC. Esta es YCG. Y aquí arriba, ¿verdad? No sabemos, está el metacentro. YMC. Entonces, esto es lo que tenemos de flotabilidad, esto es lo que tenemos de estabilidad. Entonces, ya si nosotros aquí en la línea de flotación cortamos y quitamos todo eso que está arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos o tenemos, ¿verdad? Otra vez un rectángulo. Y entonces vamos a ver las medidas. Si nosotros vemos ahí el isométrico que nos dieron, pues entonces tengo que de aquí son 48 pulgadas. Entonces tengo 48 pulgadas. Y después, pues tengo aquí, aquí tengo la vista, ¿verdad? La otra parte, que dice que son 36 pulgadas. Esos son, ¿verdad? Esos son las tres condiciones que nosotros tenemos. Entonces, de aquí nosotros sabemos que el área es base por altura. Y que la base es esta, 48 entre 12. Está en pulgadas, lo pasamos a pies, por 36 entre 12. Y entonces ya tengo el área. Que el momento de inercia mínimo es la base por la altura al cubo entre 12. Y que entonces esto es 48 entre 12 por 36 entre 12 elevado al cubo y dividido entre 12. Y que entonces ya tengo el área y tengo el momento de inercia. Bueno, entonces ya de ahí vamos nosotros aquí a la parte de flotabilidad. Es donde empezamos, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Y que todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación menos el peso.
igual a 0. La fuerza de flotación es igual al peso. Sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso específico del fluido. Entonces, pues nos dijeron, ¿verdad?, que la van a poner en agua de mar. Y estamos en el sistema inglés. Otra vez, este es de 64 libras sobre pie cúbico. El volumen desplazado es igual a el área desplazada. ¿Ah? Ahora nosotros, ese volumen desplazado, pues tenemos, ¿verdad?, esta área que está aquí, que vendría siendo esta, multiplicado por la parte que está hundida. Esta. ¿Ya? Y entonces de aquí, nosotros hasta ahorita no sabemos cuánto está hundido. ¿Ya? No sabemos cuánto se va a hundir. Bueno, entonces de aquí nosotros tomamos nuestra igualdad y decimos que la fuerza de flotación, que es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Pero el volumen desplazado es el área desplazada por la parte que está hundida. Y que eso es igual al peso. Entonces, pues sí tenemos el dato del peso. Son, ¿cuánto es el peso? 130 libras. 130 libras. Entonces, aquí tenemos esto. El peso es igual a 130 libras. Entonces, otra vez despejamos esa parte hundida, que sería igual a W, peso específico del fluido, por el área desplazada. Entonces, esta parte hundida es igual a 130 libras. Este es 64. ¿Y cuánto nos da esta área? 12. 12 pies. 12 pies cuadrados. Entonces, 12. Entonces ya sabemos cuánto está hundido. 0.1692. 0.1692 pies. Y que ya entonces ya el dato del centro de gravedad ya lo tenía. Y que ellos pues me dijeron que estaban a 34 pulgadas. Pero de aquí, ¿verdad? O sea, que me están dando es de aquí. Esto, hay que tener cuidado con esto, ¿eh? 34 pulgadas. Pero nosotros tomamos siempre desde la base. Siempre desde la base. Entonces, nosotros tenemos que aquí son 12, ¿verdad?, más 36. Desde aquí hasta acá serían 46 pulgadas, ¿no? 12 más 36 me da 46. Entonces, este será 46 entre 12. Y ese B, pues este va a ser L entre 2. 0.1692 entre 2. ¿Cuánto nos da YSG y cuánto nos da YSB? YSG da 3.833. 3.833. Y YSB da 0.0846. 0.0846. ¿Cuánto nos da aquí el momento inercia mínimo? 9. 9. 9 pies
Entonces ya está, ¿verdad? Ya tengo YSB, ya tengo YSG y este es YSB. Entonces ya puedo calcular la altura al metacentro y comparar, ¿verdad?, esas condiciones para ver si esto va a ser estable o no. Bueno, entonces vamos a... Entonces ya podemos nosotros decir que YMC es igual a YCB más la distancia B. Y ya tengo esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que la distancia MB es igual al momento de inercia mínimo entre el volumen desplazado. Y que ya tenemos el momento de inercia mínimo. Y que el volumen desplazado es igual al área desplazada multiplicada por L. Entonces, el volumen desplazado es 12 por L, que es de 0.1692. Entonces, ya tenemos cuánto es el volumen desplazado. Entonces, ya podemos calcular la distancia MB. Esto es de el momento de inercia 9. ¿Cuánto nos da el volumen desplazado? 2.0304. 0.304. Esto está en 10 puntos. Entonces, 2.0304. ¿Y cuánto nos da? 4.4326. 4.4326. Sí. ¿Sí? Y esto. Y entonces ya podemos calcular la altura al metacentro. Entonces, el centro, la altura del centro de flotabilidad es 0.0846 más 4.4326. ¿Y esto cuánto nos da? 4.5172. 51.72. ¿No? Y que entonces pues ya lo podemos nosotros comparar, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces tenemos que MC es de 4.5172 y que YSG fue de 3.833. Y entonces, la altura metacentro es mayor. Si esto pasa, eso va a ser estable. Profesor, ¿podría regresar tantito a o del otro pizarrón, por favor? Gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Esas 34 pulgadas, profesor, ya vienen en el problema? Sí. Ah, ok. Es que Sí, ahorita no solamente. tenía a la mano los ejercicios, por eso preguntaba. Sí, aquí está el dibujo. Entonces aquí están las 34 pulgadas.
Aquí está el centro de gravedad y nos dice que de la base de la plataforma hay 34 pulgadas. Estas de aquí. Entonces nosotros queremos desde aquí hasta acá. ¿Verdad? Por eso son 12 que tenemos aquí más 34 nos dan 46. 46 entre 12 para pasarlo a pies nos da 3.83. Gracias, ¿Vale? profe. Bueno, entonces ahí le dejamos, son las 10. Pues ya íbamos, ¿verdad? Yo creo que en esta semana terminamos. Yo creo que hasta antes terminamos, ¿no? Es todo eso que nos falta de flotabilidad para que, pues, la semana que entra aplicamos este segundo examen. Esta semana vamos a empezar ya también la tercera parte, ¿no? Del final del curso. Entonces ya esta semana terminamos lo que nos falta. Para que la semana que entra, pues, yo creo que el viernes de esta semana, ya vemos el jueves, el viernes, vemos cómo vamos, para entonces ver la semana que entra qué día vamos a aplicar este segundo examen. ¿Vale? Para que se pongan ya, pues vayan estudiando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. No, profesor. Entonces ahí le dejamos, nos vemos la próxima clase. Hasta la siguiente, profesor, que se cuiden. Luego, profe. Igualmente, hasta luego. No, profe. Hasta luego.